Vamos a buscar en nuestras Biblias Nahum capítulo 3. Nahum capítulo 3. Libro de Nahum capítulo 3. Vamos a leer ese último versículo que puede que esté unido también en sus Biblias, el versículo 13 del capítulo 2, y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vienen se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? El libro de Nahum trae un mensaje contra Nínive. Es la profecía o la carga contra esta ciudad, lo cual es un mensaje a su vez contra aquellos que persisten en su rebelión contra Dios. Los castigos que son anunciados contra Nínive y por extensión contra el imperio asirio pueden parecer severos, muy pesados. No obstante, son justos. Al analizar detenidamente, ellos fueron advertidos, ¿verdad?, en el pasado por la predicación de Jonás acerca del juicio de Dios y que Dios en su misericordia les perdonó. Pasó por alto ese juicio que les había anunciado. Al ver el arrepentimiento en ellos, este juicio que leemos aquí hace mucho más sentido, pues no solamente se apartaron muy pronto, sino que aumentaron su pecado contra Dios. Por eso este mensaje resuena con fuerza en nuestros días. Para los habitantes de este país, de esta nación, ¿por qué? Porque la gran mayoría no puede aludir desconocimiento de Dios, de sus hechos y de su palabra. Así por poco y errado que sea el conocimiento que algunos tengan, por más que digan que no han estado en iglesias, la mayoría ha escuchado y es su deber más bien buscar precisamente esa revelación que Dios nos ha dejado en su palabra. Pero es todavía más pertinente para aquellos que han estado en iglesia, que dicen ser creyentes. Y algunos se han quedado solamente con un aspecto de Dios, el Dios misericordioso, paternal, quien ciertamente es amor. Pero al complacerse en ese mensaje no son confrontados con su pecado. Y tengo que decir que habla todavía con mucha mayor fuerza para aquellos que sí están en iglesias, que se preocupan por predicar todo el consejo de Dios y sí han escuchado acerca del juicio de Dios y sin embargo pasan de largo ese mensaje urgente para el arrepentimiento.
Es terrible que Dios esté contra uno. Pues como señala un comentario en una Biblia de estudio, que Dios sea el enemigo se traduce en condenación. Pero ese es el estado de cada individuo. O sea, esto que leemos de Dios diciéndole a Nínive, heme aquí contra ti, esa es la condición de cada individuo fuera de Cristo. Estar fuera de Cristo es estar bajo condenación y sujeto a la severa ira de Dios. Pero estar en Cristo lo cambia todo. Por eso es mi ruego que una vez más al leer acerca de el juicio de Dios, pensemos en nuestro propio juicio y en nuestra condición delante del único Dios. Este capítulo 3, pues, se dedica ya plenamente a hablar acerca de la caída de Nínive. Y hay dos secciones principales. La primera es esta que hemos leído de los versículos del 1 al 7, que es una profecía de lamento, ¿verdad?, que se suelen caracterizar porque inician de esta forma, ¿verdad? Ay de ti, Nínive. Y a partir del versículo 8 en adelante se vuelve a reiterar, ¿verdad?, esa caída de Nínive, pero aludiendo que lo que les sucederá a ellos será similar a lo que ellos también le hicieron a otras naciones, en particular esta ciudad Tebas que se menciona. Pero eso lo estudiaremos la próxima semana, si el Señor lo permite, al finalizar nuestro estudio en Nahum. La diferencia de este capítulo 3, eso sí, respecto al capítulo 2, es que el lenguaje aquí es más crudo, si podemos decirlo de esa manera. Es más explícito, aunque hay ciertamente expresiones poéticas, no queda ninguna duda que se nos describe con mayor severidad ese castigo que vendría sobre los ninivitas. Entonces vamos a estudiar estos primeros 7 versículos con 2 puntos muy sencillos. Vamos a ver cuáles son las acusaciones de Dios, cuáles son las acusaciones que Él tiene contra ellos, y en segundo lugar, el juicio de Dios, lo que Él les hará. Y hay varios pecados que Dios les señala a ellos, hay varias acusaciones. Solamente el versículo 1 ya nos da una primera lista. Vemos una lista en el versículo 1, vemos una parte también en el versículo 4 y también una mención en el versículo 6. Dice así el versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Los asirios se caracterizaban por no solamente ser violentos, sino por jactarse de su violencia. Eran realmente sanguinarios, como se nos relata aquí. Ellos dejaban por escrito, en las diversas formas que ellos tenían de instrumentos de escritura, todos estos tipos de conquistas. Y ahí señalaban esas crueldades, lo relataban con orgullo. Y esto es reforzado con este lenguaje de rapiña, ¿verdad?, que se nos menciona acá, que ellos son como esas bestias feroces, esas aves rapaces que también caen sobre la presa, con furia. Podríamos pasar tiempo hablando de esas prácticas sanguinarias, pero bástenos saber de que no es nada extraño encontrar en sus relatos este tipo de prácticas, descuartizamientos, la quema de cuerpos, y como veremos también en el versículo 10, como parte de su rudeza y de su forma tan despiadada de actuar, como también no tenían miramiento en atacar a los niños. No tenía compasión por los más pequeños. Entonces eran sanguinarios. Eran también, como nos dice aquí, mentirosos. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira. Esa era también parte de las cualidades, si se pueden llamar así, de esos pecados de los asirios. Ellos eran hombres que no guardaban su palabra. Ellos prometían una cosa, pero pronto, si les convenía más, actuaban de otra manera. Por ejemplo, nosotros podemos ir en nuestras Biblias al segundo libro de Reyes. Vamos primero al segundo libro de Reyes, capítulo 16. Ellos no tenían reparo en prometer y luego no cumplir o volverse en contra de aquellos a los que habían dicho ayudar. Por ejemplo, eso tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 7.
Aquí estamos en el reino de Acaz, un rey de Judá. Y dice así: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Y qué hizo él? Versículo 8, y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Rezín. Entonces, veamos que en primer lugar, Acaz toma, ¿verdad?, este dinero, pide ayuda a los asirios y los asirios ayudan. Pero ¿por qué estoy tomando este ejemplo para mostrar la mentira de los asirios? Porque poco tiempo después, unos años después, estamos leyendo más bien del reinado de quién, de Ezequías, en el capítulo 18. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Vean lo que leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Primero, ya Judá había dado plata para que le ayudaran y los asirios ayudaron. Pero ahora son los de Judá que están dando plata para que no vengan contra ellos. Ven este carácter de los asirios que simplemente ayudaban a conveniencia. Ellos no se podía hacer realmente trato con ellos. Ahora más bien Judá estaba pagando para que no le atacaran. Y ese tributo, a pesar de que Ezequías lo pagó, ¿verdad?, porque él dijo: haré todo lo que me impongas, se le impone el tributo, él lo pagó, y sin embargo, eso no detuvo a los asirios de irrumpir en Judá, derribar varias ciudades y llegar hasta Jerusalén y rodearla. Pero vean el descaro de cómo ellos se llegaron a expresar, y este es el principal ejemplo de cuán mentirosos eran. Versículo 31, ahí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Vean lo que ellos dicen: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis. Y no engaña y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. No se preocupen, nada les va a pasar, van a vivir más bien si se someten a nosotros. Eso era también una clara mentira, porque no era así como ellos actuaban. Y como les dije, cuando lleguemos al caso de Tebas, veremos cómo era que realmente los asirios llegaban con violencia y matando a cuantas personas también podían. Eran descarados, eran mentirosos. También nos dice el Señor que estos no se cansaban de robar, eran ladrones. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Sin apartarte del pillaje, o como leemos en la Biblia de las Américas: ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Que nunca cesa, no se cansaban de robar. Recordemos que los asirios, ¿verdad?, no solamente invadían, causaban muerte y destrucción a su paso, sino que tomaban grandes botines, se llevaban, ¿verdad?, vaciaban a esas naciones, tomaban su oro, tomaban su plata, y como si fuera poco, luego imponían, ¿verdad?, impuesto además, para seguir saqueando, ¿verdad?, y llenarse a sí mismos de muchas posesiones y de muchas riquezas. Tenían mucho, pero querían más. ¿Recuerdan cómo el capítulo 2 señalaba esa cantidad de riquezas que ellos tenían? Versículo 9, Nahum 2:9, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables.
Los babilonios y los medos realmente sacaron un gran botín. Pero así eran los asirios también. No se cansaron, no se apartaban del pillaje. Siempre buscaban cómo seguir llenando sus arcas. Además, son también hechiceros e idólatras, dice el versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. No sorprende ver la hechicería señalada, ¿verdad?, como un pecado de una nación pagana, porque precisamente una de las indicaciones claras que el Señor dio a su pueblo era que no participara de las prácticas de las otras naciones. Y dentro de esas prácticas estaba señalada la idolatría, y las hechicerías, como leemos en Deuteronomio capítulo 18. En Deuteronomio 18, a partir del versículo 9, el Señor fue bastante claro para su pueblo. Él les dijo lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, claramente esto estaba muy extendido y los asirios no son excepción. Ellos también tenían muchas prácticas de hechicería y de adivinación. También podríamos dedicar un buen rato hablando de los nombres técnicos que tienen las muchas prácticas que eran comunes en estas regiones en aquellos años. Pero baste con saber de que, por supuesto, ellos se dedicaron a la astrología, ¿verdad? La supuesta interpretación de eventos y de predicciones a la luz de las estrellas y de los planetas y sus posiciones. También a las aves, ¿verdad? De donde tenemos expresiones que han sobrevivido a nuestros días cuando se habla de las aves de mal augurio, ¿verdad? O un ave de mal agüero. El uso de ramas o de leños, ¿verdad? O la rhabdomancia, como se le llama, las entrañas de los animales, la interpretación de los sueños, la invocación de los espíritus y otras más. Claramente, los asirios se habían también vendido a todo tipo de prácticas ocultas. También eran idólatras. Y podemos decir que esta es la raíz de los demás pecados que hemos leído acá, porque ellos no servían al Dios vivo y verdadero. Es este aspecto que es señalado con estas fornicaciones que leemos en el versículo 4. Y también se nos dice claramente en el versículo 6, cuando dice, y echaré sobre ti inmundicias. La palabra que tenemos ahí traducidas como inmundicia, también se traduce como abominable en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que está asociado con esa abominación? Usualmente está a la par de un ídolo. Entonces el Señor les está diciendo, yo voy a echar sobre ustedes a sus ídolos. ¿Y cómo se refiere Dios a los ídolos de las otras naciones? Como cosa abominable. Por ejemplo, cuando Salomón edificó los altares, ¿verdad?, a los dioses falsos, cuando su corazón se desvió. Por ejemplo, el primer libro de Reyes, capítulo 11, dice lo siguiente: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable. Es la misma palabra que tenemos ahí, inmundicia. Ídolo abominable de los amonitas. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Señor le está diciendo, ¿verdad? Voy a echar sobre ustedes sus inmundicias, es decir, yo voy a echar a sus ídolos, esas fornicaciones, ese adulterio espiritual, porque los asirios tenían dioses y dioses variados. Y esa es la opinión. Ese es el juicio de Dios acerca de las idolatrías, acerca de los ídolos de las demás naciones. Son simplemente inmundicia. Y como dice la Escritura, estos ídolos abominables, detestables, nada pueden hacer, pero también semejantes a ellos son los que los sirven. Ahora, quiero añadir dos cosas respecto a estos últimos dos pecados que he señalado, de la hechicería y de la idolatría. Primero, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la hechicería cuando estábamos en el libro de Miqueas. ¿Y qué sucedió en nuestro estudio de Miqueas? Como les decía, es fácil ver el pecado, ¿verdad?, de otros. Siempre es más fácil. Y es muy fácil también ponernos nosotros en una posición ventajista y decir, oh, estas naciones tan obsoletas, anticuadas, ¿verdad? Como que el estudio de ramas, que las entrañas de animales, que adivinos, y sin embargo, en esa concepción que muchos tienen del hombre moderno que ha superado las supersticiones y las falsas prácticas, lo cierto es que no es el caso. Los horóscopos siguen existiendo, los astrólogos también, hay astrólogos todavía, hay unos más famosos que otros que tenían hasta sus segmentos en televisión. También están aquellos que leen las cartas. Los chamanes siguen existiendo y son hasta más escuchados y sus consejos más seguidos que los que puedan dar médicos. Y todavía están los que se dedican a las prácticas ocultas. Y no estamos hablando aquí simplemente de las meras ilusiones o de trucos visuales, sino de aquellos que realmente, como instrumentos de Satanás, se prestan para engañar con sus artimañas. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas siguen buscando cómo satisfacer su codicia, cómo obtener aquello que claramente no se les ha dado. Y por todo medio buscan, en verdad, que se les revele su futuro o cómo pueden obtener ciertas cosas. No, el hombre en su esencia sigue siendo el mismo, sigue siendo dado a lo que Dios ha prohibido. Y segundo, notemos por qué este lenguaje, ¿verdad?, que el versículo 4 emplea acerca de los hechizos y de las fornicaciones. Aunque ciertamente los asirios fueron un pueblo que se dedicaron a las prácticas ocultas, hay también un sentido en que el hechizo del que se habla en el versículo 4 está apuntando más a el arte de seducir, al atraer a otros a sus prácticas. Este lenguaje de fornicación, de adulterio y prostitución señala el adulterio espiritual, es decir, la idolatría. Y esto no solamente muestra el carácter infiel de aquel que lo practica, sino también el sentido de atracción, es decir, de cómo otros son seducidos por la idolatría de los demás. Por eso es que se nos habla aquí de Asiria, ¿verdad?, y de Nínive como una ramera de hermosa gracia. Es una ramera, pero es atractiva. Se presenta como una mujer bella que seduce al hombre. Y de ese mismo modo, muchos son atraídos por los ídolos, cualesquiera que estos sean. Es decir, es cierto, Asiria conquistó a muchos por la fuerza, pero el versículo nos está diciendo que hubo también aquellos que voluntariamente se entregaron a los asirios, sencillamente porque quedaron cautivados por la gloria, la riqueza, la magnificencia de este pueblo. Esos son los dioses. Vea la prosperidad, vea cuán fuertes, no hay quien pueda contra ellos. Mejor es servirles voluntariamente, mejor es rendirnos a sus dioses.
De ahí que el profeta, entonces, como les digo, no solamente se refiere a los hechizos como tal, sino a los artilugios, a la palabrería y a toda suerte de engaño con la cual la mujer adúltera atrapa a los jóvenes incautos. Y de este modo los asirios también atraían a otros para sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque la Biblia nos da un ejemplo muy claro. Volvamos a ese segundo libro de Reyes, capítulo 16. ¿Saben qué pasó con Acaz después de que pagó el tributo? No terminó ahí. Vean lo que sucede a partir del versículo 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. El sacerdote le hizo caso. Aquí está el rey Acaz, pagando primero para que los asirios le ayuden. ¿Pero qué ve él? ¿Pero qué es este ídolo al cual sirve el rey de Asiria? Voy a servirle también. Urías, hágalo de esta forma. Y fue hecho, y llegó, y lo adoró. El paralelo sale a la vista. Literalmente Acaz pagó, y después se entregó. Adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Y como muchos, evidentemente, y en un sentido muy real, ¿verdad?, son presa al punto de pagar, ¿verdad?, para pecar inmoralmente y sexualmente contra Dios. Hay quienes también no se dan cuenta que están pagando a los ídolos que sirven. Esas son las acusaciones que Dios tiene. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar y les dice que va a suceder, que van a ser completamente destruidos, van a ser avasallados en primer lugar. Y en segundo lugar, el Señor les está diciendo, y nadie va a estar ese día para ayudarles. Nadie va a estar para ayudarles. Eran muchos los ídolos de este pueblo, y sin embargo Dios, como les decía, va a desnudar la inutilidad de estos ídolos, ¿verdad? Porque Él dice, yo voy a echar sobre ti inmundicias. Esos ídolos no van a servir. Los versículos 2 al 3 describen entonces este juicio de Dios utilizando a este pueblo, o como les decía, a estos pueblos invasores para traer el castigo. Dice el versículo 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Así de violento vendría, ¿verdad?, este conjunto de invasores contra los de Nínive. Serían muchos los que vendrían, ¿verdad? Por eso leemos de este fragor de ruedas y caballo atropellador, y estos jinetes, ¿verdad?, prestos, ese jinete enhiesto, derecho, listo, pronto para la batalla. Y como esos metales, ¿verdad?, iban a alumbrar no solamente por el hecho del sol, ¿verdad?, pegando contra ellos, sino por la violencia cuando vendrían a impactarlos a ellos. Serían realmente como fuego que consumiría. ¿Con qué fuerza sería este ataque? Vean lo que el mismo versículo dice. Habrá multitud de muertos. Podríamos decir al extremo. Cadáveres sin fin, al punto que esos invasores
tropezarían con los cadáveres. Serían tantos. Tendrían que pasarle por encima. El cuadro es bastante claro, ¿verdad? No podrían hacer frente porque detrás de todo esto es la mano del Señor. Versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Quien les está dando el pago es el juez del universo, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y por segunda ocasión les está diciendo, yo estoy contra ustedes. El que está contra ustedes es el Señor. No podrán defenderse. Su humillación será muy grande. Y otra vez se nos da una imagen muy explícita, ¿verdad? Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro. El Señor está diciendo que ahora esta ramera de hermosa gracia, Él va a tomar sus vestidos y se los va a levantar y se los va a poner sobre la cara. ¿Con qué resultado? Que obviamente su desnudez, sus partes privadas quedarían expuestas. Que por ramera que fuera, no deja de ser una humillación muy grande. Tal exposición pública de la desnudez era una enorme vergüenza y sigue siendo una vergüenza. Nadie quisiera, ¿verdad?, que fuera expuesto su cuerpo delante de las demás personas. Como dice Calvino, el Señor les estaría privando del esplendor en el que se gloriaban y que tenían en gran estima. Nada quedaría de esa gloria. Nada quedaría de esa hermosa gracia superficial que atraía a los demás. De nuevo, el contraste no puede ser más claro. Ellos, ¿verdad?, se veían a sí mismos como atractivos, bellos, pero viene el Señor en el versículo 6 y dice, yo echaré sobre ustedes inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. De hermosa gracia a excremento. Eso también era un aviso para las demás naciones. No hay quien pueda resistir al Señor. Pero esto mismo es también un consuelo para los que sirven al Señor. No hay quien pueda contra el Señor. El versículo 7, entonces, como les decía, nos confirma que nadie entonces estaría ese día que pudiera ayudar. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Y qué pasó con todas las naciones tributarias? ¿Y qué pasó con todas aquellas naciones que se vieron cautivadas por la fuerza y grandeza de Asiria? No estuvieron ahí. No solamente por el hecho, ¿verdad?, de que si usted era como nación opresora, que realmente el hecho que viniera alguien más y lo hiciera de esta forma iba a hacer que los oprimidos se alegraran, sino en el fondo lo que está destacando es que no hay ayuda cuando es el Señor que viene contra uno. No hay. E iba a ser tan grande lo que les iba a ocurrir que más bien se iban a apartar, iban a huir. Todos los que te vieren se apartarán de ti. Como les mencionaba la semana pasada, históricamente después de este año 612, Asiria ya no quedó. Lo que quedó fue un pequeño vestigio que se alió con Egipto para ver si podían hacerle frente a los babilonios. Pelearon en el 609, obviamente fueron vencidos, y por última vez en el 605, la batalla de Carquemis. ¿Por qué? Porque ya no quedó nada de ella. Ya no quedó la gran Asiria ni la gran Nínive. Nínive como tal, pues sí dejó de existir en ese juicio que se nos menciona acá en el 612. Pero qué pregunta, ¿verdad?, la que nos deja el versículo 7.
¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Quién iba a llorar por ti? ¿Quién va a llorar por ti? Lo acontecido sería tan espantoso, tan escandaloso que la dejarían sola, huirían. Estos cánticos que tenemos acá cuando se dice, oh, que Nínive es asolada, ¿verdad? Y que las personas van a decir, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? También señala a esos refranes que luego venían a hacerse conocidos entre las demás naciones. Recuerden que el Señor asimismo también advirtió a Israel, si ustedes me dejan, yo los voy a poner a ustedes por refrán a las demás naciones. Y lo mismo es dicho aquí también de los de Nínive. Ellos se convirtieron ahora más bien en un refrán. Pero esa última pregunta, ¿dónde te buscaré consoladores? La palabra que tenemos ahí, consuelo, comparte, ¿verdad?, la raíz del nombre de Nahum, porque recuerdan qué significa Nahum, consuelo. El Señor da consuelo. Pero más que ver un juego con el nombre del profeta, lo que está sucediendo acá es que Nahum está conectando con la primera declaración que él ya nos dio en el capítulo 1. ¿Dónde te buscaré consoladores? Solo hay uno. Jehová es bueno, refugio en el día de la angustia, o fortaleza en el día de la angustia, y conoce a todos los que en él confían. ¿Quién podía ayudar a los de Nínive? Nadie, sino aquel único que es llamado el refugio o la fortaleza en el día de la angustia, nuestro Dios. Pero ellos lo dejaron. Y al dejar al Señor, precisamente cuando vino el día del juicio, nadie hubo para ayudarles. No hubo refugio para ellos, no hubo consuelo, no hubo quien la ayudase, no hubo donde esconderse, solo hubo desolación, vergüenza, muerte y un golpe del que no se levantarían. Tal es el final que aguarda para todos los que se apartan de Dios para seguir a los ídolos, como también se entiende del Salmo 73, 27. Pero lo leo de otra versión, de la Reina Valera actualizada, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Y eso le ocurrió a Nínive. Se apartó del Señor, se entregó a los ídolos y el Señor los destruyó. Esta es la exposición del pasaje, pero quiero dedicar el resto del tiempo para que nosotros como creyentes y como iglesia apliquemos entonces este pasaje para nuestras vidas. Lo primero es que conviene recordar la doble audiencia de este libro. Recuerden a qué me refiero con la doble audiencia. Sí, es la profecía contra Nínive, pero ¿quiénes estaban escuchando la profecía? Los de Judá. O sea, esto le vino a Nínive. Pero quienes escuchaban eran los de Judá. Recuerden cómo se llamaba aquí, celebra, oh Judá, tus fiestas. Esto es lo que le va a suceder a ellos. Pero, como insisto, ¿qué pasó después, pocos años después, con Judá? Los mismos babilonios que vencieron a los asirios fueron los babilonios que vinieron contra Judá. Sabiendo entonces que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, no podemos cometer el grave error de no examinarnos porque nosotros pudimos haber estado ahí en lugar de los de Nínive. Tengamos eso bien claro. Nosotros pudimos haber estado en aquel momento, en aquel tiempo, en Nínive. O pudimos haber estado en el tiempo de Judá y escuchar lo que vino sobre Nínive y haberse confiado. Qué malos los ninivitas, pero no. Lo primero que quiero que consideremos es qué error sería ver los pecados de Nínive y decir, yo no soy tan malo como los ninivitas. ¿En qué momento me he metido yo a la propiedad de alguien más a destruir y a matar y después de tomar de lo robado ir y dárselo a un ídolo de piedra o de madera? Jamás. Mi vida jamás es como la de los ninivitas.
Sería un error justificarse. ¿Por qué? Porque pensar que los ninivitas se lo tuvieron bien merecido, pero que yo no soy tan malo como ellos, es ignorar que aunque no hemos cometido los pecados de Nínive de la misma forma, hemos pecado de la misma manera de fondo. Ninguno acá ha sido un rey de un imperio o ha invadido, como les digo, a otro país y matando a su paso y tomando despojos. Pero en el fondo, los mismos pecados por los que ellos fueron acusados también se pueden decir de nosotros. Porque vean qué es lo que se dice de ellos. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, sin cesar de pecar. ¿Hay alguno aquí que pueda decir que se ha cansado de pecar? Podemos señalar a los asirios y decir que bárbaros. Tenían mucho, pero seguían robando y querían más. ¿Eran solamente los asirios así? No. Así es el corazón del hombre caído. No se cansa de pecar. Esta insaciabilidad del hombre, por ejemplo, es señalada en el libro de Eclesiastés. Vamos a ir un momento al libro de Eclesiastés. Y de varias formas se nos deja ver cómo los ojos o la vista no se cansa, cómo el hombre no se cansa de buscar y tener más, de comer más. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Capítulo 4, versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Capítulo 6, versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Y tal es la vida de muchos. Dicen que Jesús es su Señor, pero pareciera que este Jesús no es el pan de vida que sacia el hambre para ellos, porque siguen buscando su satisfacción en los deleites temporales del pecado, siguen haciendo ídolos de los buenos regalos de Dios, y en general dejan a Dios y se dedican a cavar cisternas rotas que no retienen agua. No se cansan. Y del mismo modo, así como muchos pueblos cayeron presa de esa belleza superficial, de ese esplendor de Asiria, hay muchos que dicen ser creyentes pero caen cautivos en las mismas cosas que el resto del mundo, sirven a los mismos dioses, su tiempo, su fuerza y dinero son para sus ídolos, hay poco o nulo tiempo para servir a otros, viven para sí mismos, su Dios es el vientre, la adulación, la sensualidad, el entretenimiento desmedido. ¿Ha conocido usted la libertad de esos y otros ídolos? ¿Conoce el poder del Espíritu Santo para derribar los ídolos que se quieren levantar en nuestros corazones o sigue rendiéndose a ellos? Si fuera hoy el juicio, ¿sería realmente tan diferente las acusaciones contra usted de las que fueron dichas contra Asiria? Sanguinario, mentiroso, ladrón, hechicero, idólatra. Si las acusaciones son prácticamente las mismas, entonces también lo mismo se puede decir acerca del juicio que le espera. Ahora, cuando digo el juicio que le espera, no estoy hablando de lo que le pueda suceder en esta vida, porque el segundo error es creer que lo peor que le pasó a Nínive fue que vinieran estos invasores y la destruyeran. No, eso no fue lo peor.
Lo peor para ellos fue después. Vino la muerte y ahora les aguarda enfrentarse contra Dios en el día del juicio final. Lo peor les aguarda cuando tengan que presentarse al Dios temible, al Dios de la ira vengadora que no tendrá por inocente al culpable. Estos juicios sobre las naciones, no lo olvidemos, son tan solo anticipos del más severo juicio individual que cada uno enfrentará, porque como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El cuadro de las faldas levantadas es bastante explícito. Es una humillación muy grande. Es una humillación muy grande que nuestras partes privadas sean expuestas a vista y paciencia de todos. Sin embargo, más vergonzoso será cuando lo que se pensaba secreto sea traído a la luz. Aunque usted quiera callar su conciencia que la acusa, Pablo lo dijo muy claro: lo secreto será descubierto en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Como dice Romanos 2:16. Todos nosotros tendremos que rendir cuentas a Dios. Y como leíamos también en esa providencia del Señor en Efesios capítulo 5, estos mismos pecados, ¿verdad? Como les digo, se pueden resumir en idolatría, fornicación, inmundicia, avaricia, que aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero los hombres no quieren venir a la luz. ¿Para qué? Para que esto secreto sea expuesto. Pero es una necedad. Es mejor venir hoy arrepentido, dejar las pretensiones y acudir a aquel que tiene el poder de destruir, pero también el poder para salvar. Y usted halla entonces su refugio en él. ¿Qué será de usted en aquel gran día del juicio? ¿Será lamento? ¿Habrá quien llore por usted, quien salga en su auxilio? ¿Quién se compadecerá de usted en aquel gran día? ¿De dónde aparecerá alguien que le consuele? Habrá consuelo para los que se han refugiado únicamente en el Señor Jesucristo. Que sea usted uno de ellos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Son terribles las palabras para Nínive y de lo que les sucedió. Pero como nos has recordado hoy, más terrible es, Señor, no lo que pueda hacer el hombre al matar y destruir el cuerpo, sino a enfrentarse a ti. Pon tu temor en nuestros corazones, que dejemos la necedad y las falsas pretensiones de una vida doble. Que reconozcamos nuestro pecado, pero también que abras nuestros ojos para seguir viendo en Jesucristo la única esperanza de salvación, y que aquellos que persisten en vivir esa vida de rebelión entregada a los ídolos de su corazón, sean inquietados y vean cuán necio es servir a esos ídolos que nada podrán hacer por ellos en el día final. Gracias te damos, que meditemos en lo que hemos escuchado, que lo consideremos y demos gracias si nos encontramos refugiados en nuestro Señor Jesucristo y vivamos entonces como verdaderos siervos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.